Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a todos una vez más al Research Day de Ingeniería. En nuestro segundo día de evento vamos a compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de los posgrados del Departamento en Ingeniería Mecánica. Para la tarde de hoy tenemos tres grandes invitados. Me permito, antes de darle inicio al primer invitado, presentar al ingeniero que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, Arturo González. Es el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y el ingeniero Arturo se encuentra trabajando la tesis investigativa con nuestro primer invitado, que es Rafael Albuja, estudiante actual de la maestría en Ingeniería Mecánica. Profe, adelante, bienvenido en la tarde de hoy al Research Day de Ingenierías. Mi nombre es Arturo González Quiroga, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte y actualmente coordino el grupo de investigación en energía de nuestro departamento. A continuación, Rafael les va a hablar sobre una investigación en sistemas de climatización cuasi pasivos para recintos abiertos que tienen, digamos, una excelente perspectiva en cuanto a ahorro de energía y pertinencia para nuestra región. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Rafael Andrés Albuja del Valle. Yo soy estudiante de la maestría en Ingeniería Mecánica en la universidad y tal como mencionó el ingeniero Arturo González, les voy a hablar acerca de los sistemas de climatización cuasi pasivo. Entonces, este tema de tesis tiene como título un diseño de un sistema de climatización cuasi pasivo para recintos semiabiertos, en donde se va a tener como caso de estudio la región de Santa Lucía Atlántico. Entonces, la presentación la vamos a dividir en distintos segmentos, donde primero hablaremos cuál es el contexto que tiene esta investigación, importante saberlo, cuál es el problema que se está tratando, qué se puede hacer, qué se propone en esta investigación, cuáles son las tecnologías que se han identificado para poder darle solución a esto, un caso de estudio que es el que se está trabajando para probar esta teoría, cómo se desarrollará y qué se espera obtener a partir de esta investigación. Entonces, vamos a iniciar primero por cuál es el contexto de la investigación, por qué se está desarrollando esta investigación y cuál es su razón de ser. Entonces, la frase o la clave aquí es entender que actualmente nos estamos desarrollando en una crisis energética global. Es muy común actualmente ver en los encabezados de los periódicos, de las revistas, en las redes sociales, encabezados como este o como este, donde se habla de que hay una crisis energética mundial y que no hay una solución evidente. Se habla también de que se está agudizando la crisis energética y esto también está afectando los procesos de recuperación económica. También se ha hablado acerca de una oleada de apagones que hay actualmente en China también. Y también se puede ver sobre la crisis energética mundial, ya se está viendo también sus efectos en Sudamérica, especialmente en países como Brasil. Afortunadamente acá en Colombia aún no hemos tenido este tipo de consecuencias de forma evidente, pero si la tendencia actual sigue como va hasta el momento, dentro de muy pocos años ya vamos a estar sufriendo estas consecuencias de algo en lo que el pasado se consideraba casi que un mito, como lo era el cambio climático. Entonces, como tal, ¿cuál es el problema en el cual se desarrolla esta investigación teniendo en cuenta este contexto de crisis energética y donde optimizar el uso de la energía es vital? Pues es una necesidad de enfriar espacios. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Si pueden ver este gráfico, esto lo que muestra es la demanda energética global. Esto es un reporte que ya tiene más o menos 10 años, pero igual la tendencia no ha cambiado del todo mucho.
en donde se puede ver cómo era la demanda energética o cómo ha evolucionado, y se puede ver que el sector de edificación representa gran parte de este consumo energético. En la parte derecha de acá, lo que nosotros podemos ver es cómo ha evolucionado la demanda de sistemas de acondicionamiento de aire, o sea, cómo esta demanda, las personas están demandando cada vez más este tipo de equipos para poder suplir sus necesidades de confort térmico. Y también se puede ver por regiones cuáles son los países que están liderando este consumo. Entonces se puede ver que los principales son Estados Unidos, China y la India. Y acá como tal, Colombia no hace parte de los que más consume. Sin embargo, esto es un problema en general. Se estima que a pesar de que actualmente todos los consumos, o sea, la mayor parte del consumo está situado en estos países, esta situación se puede extender en alrededor de todo el mundo a raíz también del aumento de la temperatura global del planeta. Entonces, es lo principal que hay que entender, que actualmente las personas tienen una alta demanda de enfriar espacios. Los aires acondicionados cada vez se están convirtiendo más en una necesidad que en un lujo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿a qué se debe esta necesidad? Pues la razón principal es el disconfort térmico. Básicamente, imágenes como estas representan, por ejemplo, la situación de disconfort térmico que normalmente viven las personas en su diario vivir. Un ejemplo de esto, claro, es, por ejemplo, ciudades como Barranquilla o en general de la costa Caribe, donde presentamos un clima tropical, el cual es característico de tener altas temperaturas y alta humedad. Pues imágenes como esta son de verdad situaciones que vivimos casi que a diario, y en lo cual la primera solución evidente que siempre tenemos como seres humanos hasta el momento es la necesidad de instalar sistemas de acondicionamiento de aire. Pero ahora hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿de verdad enfriar recintos es la solución? Entonces, aquí en esta imagen la traigo acá a mención porque muestra cómo en realidad enfriar los espacios en las grandes ciudades lo que está haciendo es contribuir hacia el efecto de isla de calor. Recordemos que el efecto de isla de calor básicamente es cómo en ciertas zonas en las ciudades nosotros podemos experimentar temperaturas mucho más elevadas. Entonces, en realidad esto se convierte en un círculo sin salida. Necesitamos enfriar espacios para sentir confort térmico, pero esto a su vez está aumentando la temperatura global de las ciudades. Entonces, como pueden ver en este gráfico, en las zonas rurales nosotros podemos experimentar temperaturas más bajas que en las ciudades, donde se pueden ver aumentos hasta de 4 o 5 grados con respecto a estas zonas aledañas a las ciudades. Y esta situación se está replicando cada vez más, y en ciudades como por ejemplo Barranquilla, que están en constante crecimiento actual, este efecto de isla de calor lo estamos viviendo ya, y cada vez va a ser más intenso su impacto. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, acá la clave es entender por qué nosotros instalamos un sistema de acondicionamiento de aire. El objetivo real de instalar un sistema de acondicionamiento de aire no es enfriar un espacio. Realmente el objetivo que nosotros buscamos es tener confort térmico, sentirnos cómodos para poder ser productivos y poder desarrollar nuestras habilidades diarias. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros necesitamos sentirnos cómodos, tener confort térmico, hay que entender cómo funciona o cómo los seres humanos experimentamos el confort térmico. Entonces, este es el primer paso de la investigación. Entonces, lo que hay que entender y hay que tener claro es que el confort térmico es mucho más allá que la temperatura. Digamos, nosotros tenemos un aire acondicionado y siempre cuando lo vamos a prender, nosotros decimos, bueno, vamos a colocar 24 grados, 23, 22, porque relacionamos la temperatura con confort térmico, pero realmente esto no es así. Sucede que los seres humanos tenemos diferentes fuentes que son, digamos, los factores que a lo largo de muchas investigaciones y datos estadísticos
se ha comprobado que son los principales factores que intervienen en el confort térmico de las personas. Entonces, entre esto nos encontramos al metabolismo, la vestimenta, la humedad, la velocidad del aire, la temperatura del aire y la temperatura de las paredes. Eso especialmente cuando nos encontramos en recintos cerrados, que es donde pasamos la mayor porción de nuestro tiempo, de tiempo productivo en nuestro diario vivir. Entonces, de estos 6 factores que les acabo de mencionar, el metabolismo y la vestimenta son factores que muy poco podemos controlar por medio de técnicas de ingeniería. Realmente eso ya depende más también hay unos factores culturales, psicológicos y de libre expresión en los cuales la ingeniería no puede intervenir directamente. No, se pueden hacer recomendaciones, mas no intervenir directo. Pero teniendo en cuenta que tenemos 4 factores más, donde está la humedad, la velocidad del aire, la temperatura del aire y la temperatura de las paredes, es donde podemos entender cómo podemos abordar esta problemática. Y también entendiendo de que nosotros como tal, los seres humanos, somos una máquina térmica en donde tenemos que mantener nuestra temperatura constante. Entonces, nosotros siempre estamos liberando calor hacia el ambiente. Entonces, ya sea por convección, radiación, por evaporación, cuando estamos sudando, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que entender cómo funcionan estos factores y cómo de alguna manera controlarlos para poder obtener este objetivo, que es el confort térmico. Entonces, comprendiendo cómo obtenemos el confort térmico, podemos abordar de mejor manera este problema, porque ya no estaríamos directamente en la necesidad de enfriar espacios, sino vamos a abordar el confort térmico. Entonces esa es la premisa principal de esta investigación. Ahora, aquí en esta imagen lo que podemos ver es los mismos factores que les acabo de mencionar, entonces en sus términos técnicos. Entonces lo que es también la actividad física interviene, todo eso tiene que ver con el metabolismo, el tema de qué están haciendo las personas, la ropa, la temperatura del aire, la temperatura radiante. Esta temperatura radiante, este concepto es bastante importante para esta investigación y hace referencia a las temperaturas superficiales del recinto en el cual nosotros nos encontramos. Y la velocidad del aire junto con la humedad. Entonces, si ya entendemos cómo se da el confort térmico y qué se necesita, hay que también comprender por qué se da el disconfort térmico. Entonces, hay un estudio que se ha desarrollado por la ASHRAE, que es la principal organización que se dedica a elaborar estándares para poder diseñar o hacer buenas prácticas en los sistemas de climatización y refrigeración y acondicionamiento de aire. Entonces, acá en esta gráfica, ¿qué es lo que se está mostrando de manera simplificada? Es la relación que existe entre el calor que libera nuestro cuerpo para mantener la temperatura constante y las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué podemos ver? En el eje X, lo que podemos ver es la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, lo que sucede es que la capacidad de liberar calor por medio de convección se vuelve muy baja. ¿Y eso por qué se da? Porque la diferencia de temperatura entre la piel y el ambiente, esa diferencia cada vez se hace más pequeña. Entonces, como el cuerpo igualmente necesita liberar ese calor, entonces lo que sucede es que empezamos a liberar el calor, o sea, la energía que nosotros necesitamos liberar por medio de la evaporación. Entonces ahí es cuando comenzamos a sudar, entonces empezamos a sentir que no nos sentimos cómodos, nos sentimos mojados, y eso es porque a altas temperaturas, entonces el cuerpo empieza a liberar calor por medio de la transpiración. Entonces, también ocurre, o sea, el caso contrario, cuando la temperatura es más baja, entonces hay mayor diferencia de temperatura. Recordemos que la temperatura corporal está alrededor de los 36, 37 grados. Entonces, como hay mayor diferencia de temperatura con el ambiente, nosotros empezamos a liberar calor, entonces empezamos a sentirnos un poco más cómodos, y de esa manera es como se genera el disconfort térmico, cuando nos vamos a los extremos. Es malo tener altas temperaturas, pero también es malo tener muy baja temperatura.
Ahora, también hay que tener en cuenta que el confort térmico tiene un factor psicológico. Resulta de que también hay un factor que se debe a la costumbre que tengan las personas. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Supongamos una persona que nunca ha salido de Barranquilla va a una ciudad capital como supongamos Bogotá. Entonces, acostumbrar a esas personas a manejar una temperatura promedio de 25, 26, 28, 30, 32 grados, como la que manejamos acá en Barranquilla, irse a una ciudad en donde nosotros tendríamos una temperatura promedio de 10, 15 grados, 8 grados, entonces esa persona se sentiría incómoda, mientras el cuerpo se logra adaptar. Recuerden que los seres humanos nosotros tenemos una capacidad de adaptación en donde tarde o temprano nos vamos a adaptar a estas condiciones nuevas. Sin embargo, durante ese proceso, o sea, ese factor psicológico también genera disconfort térmico. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Es imposible lograr que todas las personas se sientan cómodas en un recinto. Entonces, si nos damos cuenta que hay una serie de factores ambientales que intervienen en el confort térmico y que además hay unos factores psicológicos, entonces nos damos cuenta de que controlar o medir el confort térmico es un término más complejo, un concepto más complejo del que se pensaría. Entonces, ¿de qué manera se lo puede medir? Este tema cada vez en el campo científico se ha vuelto más popular y hay una serie de modelos matemáticos que cada vez se han vuelto más sofisticados, donde tienen en cuenta los coeficientes de transferencia de calor de la piel, que tienen en cuenta el tipo de metabolismo de la persona, pero realmente estos modelos, lo que pasa muchas veces es que tienen variables que no son medibles o que no son fáciles de conseguir. Es muy complicado conocer, por ejemplo, cuál es el coeficiente de transferencia de calor que existe en cada una de las personas que están en un recinto. Entonces, resulta que sí, tenemos un modelo más sofisticado y hay muchos, en la literatura podemos encontrar muchos modelos de confort térmico, pero hay que encontrar uno que esté balanceado, uno que no sacrifique tampoco tanta precisión, pero que nos permita por lo menos saber si nos encontramos en una zona de confort. Entonces, aquí es donde aparece un método que está estandarizado por el ASHRAE, que básicamente lo que consiste es, o se puede encontrar en la literatura, como PMB versus PPD, o sea, donde PMB es Predicted Mean Vote y el otro se hace referencia a la cantidad de porcentaje de insatisfacción que sienten las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Esto consiste en unas correlaciones estadísticas. Esto fue un estudio que se desarrolló hace bastantes décadas, más o menos aproximadamente 40, 50 años, se desarrolló este estudio, donde el pionero en este campo es un científico, se llama Fanger, fue el que desarrolló las bases para este modelo. Entonces, nosotros acá lo que podemos observar es que tenemos en el eje X unos indicadores de, bueno, qué tan cómodas se sienten las personas, cuál es la sensación térmica. Entonces, ¿de dónde se obtienen estos valores? Digamos que a partir de una investigación donde se tuvo un grupo de pruebas y se les empezó a hacer una serie de preguntas ante diferentes condiciones ambientales, se desarrolló un indicador que nos permite conocer, bueno, a partir de qué tan cómodo te sientes, bueno, ¿cuál sería tu sensación térmica? ¿Te sientes en confort? ¿Estás ligeramente frío, muy frío? Y estos estudios, hay muchas investigaciones que se han dedicado a comprobar esto. Ahora, nosotros tenemos unas correlaciones matemáticas. Acá en la pantalla les puedo mostrar una que tiene en cuenta la actividad metabólica y la carga térmica del cuerpo. Sin embargo, lo que hay que entender es que esta ecuación nosotros la podemos ver en distintas formas, dependiendo de qué tan sofisticada sea la correlación que queramos decir. Ahora, el otro indicador, que es el porcentaje de predicción de insatisfacción, hace referencia a qué tantas personas se sienten incómodas en un recinto. Entonces, como les mencioné ahorita, previamente les estaba mencionando, es imposible lograr confort térmico para todas las personas. Entonces, si nos damos cuenta que a pesar que en el punto cero, que es donde está la zona de confort, no vamos a tener
un confort total, sino vamos a tener que aproximadamente un 5% de las personas se sienten incómodas. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. No se trata de lograr que todos sientan confort térmico, sino de reducir el porcentaje de insatisfacción de las personas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para el confort térmico? A partir del modelo que les presentaba, el ASHRAE 55 ha estandarizado muy bien esto a partir de algo que se llama las zonas de confort, que a partir de este gráfico base que vemos en pantalla y de las correlaciones que tenemos acá, uno puede conocer cuáles serían las condiciones de temperatura. Entonces, rápidamente les voy a mostrar, por ejemplo, en esta herramienta, cómo a partir de la humedad y la velocidad de aire, datos que nosotros podemos medir con ingeniería, se pueden analizar las zonas de confort, que es la zona azul. Entonces, ¿qué podemos ver? Que dependiendo de la ropa podemos tener confort, dependiendo de si estamos sentados, manejando, nosotros vamos a tener una zona de confort y a partir de eso podemos, digamos, generar estrategias. Ahora, conociendo todo este contexto acerca del confort térmico, ya hemos explicado cómo funcionan las bases para poder entender. Entonces, ¿qué se propone en esta investigación? Se propone diseñar un sistema de climatización cuasi pasivo o híbrido apto para centros educativos de la región Caribe. ¿Por qué centros educativos de la región Caribe? Especialmente porque los centros educativos, muchos, no presentan condiciones aptas para que los estudiantes tengan condiciones de confort térmico y esto afecta la productividad de los estudiantes y a la larga también se refleja en problemas sociales. Entonces, ahí viene el impacto de esta investigación. Entonces, ¿qué es un sistema de climatización cuasi pasivo? Es básicamente una combinación entre técnicas de enfriamiento convencional, técnicas de enfriamiento pasivo, con lo cual ahora el concepto no es vamos a enfriar espacios, sino vamos a generar climatización, o vamos a climatizar de forma cuasi pasiva. Es decir, no vamos a dejar de lado las técnicas de enfriamiento convencional, sino que vamos a hacer una combinación de tal manera de que podamos mejorar la eficiencia, reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico, entre ese tipo de variables. Entonces, ¿qué tecnologías se han logrado identificar a partir del estado del arte? Los sistemas de acondicionamiento de aire convencionales, entonces no hay que dejarlos de lado. La solución no es dejar de utilizar los aires acondicionados, sino ver cómo este uso puede ser de manera más óptima. Entonces, por eso esta tecnología hace parte de aquellas que intervienen de gran importancia para esta investigación. También tenemos los sistemas de ventilación híbridas, que básicamente estos pueden funcionar de forma centralizada o descentralizada, y lo que hacemos es hacer uso de una estrategia híbrida en donde contamos con ventilación natural. Entonces aquí es donde viene el concepto de recinto abierto o semiabierto, en donde nosotros tenemos fuentes de infiltración de aire por parte de las ventanas, pero estas no se ven como un punto negativo, sino que por el contrario, esto puede ayudar a mejorar las condiciones de confort teniendo menor gasto energético. Entonces, también hay otra tecnología que se llama el sistema de enfriamiento radiante, que esta lo que trata es de abordar directamente el factor de temperatura radiante, o sea, el factor de incidencia de la radiación que tienen las personas cuando están en un recinto. Entonces, lo que consiste es que se instalan unos sistemas de tubería en las paredes, en los techos, y se hace circular agua. De esta manera se puede controlar la temperatura superficial y mejorar la sensación térmica. Pero, ¿qué sucede? Todos tienen sus pros y sus contras. En el caso del sistema de enfriamiento radiante, por ejemplo, el agua necesita estar a una temperatura, entonces por lo general se requiere de uso de chillers o también de torres de enfriamiento. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se propone? Se propone en realidad es un híbrido a partir de todas estas estrategias que se han identificado en la literatura. Entonces, esto hace parte de la investigación que se ha realizado hasta el momento con respecto a este tema. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, bueno, las ventajas y desventajas que se tienen
a partir del uso de un sistema de climatización u otro, de ventilación natural, ventilación mecánica. ¿Qué pasa cuando los combinamos los dos? En donde la mejor estrategia es una combinación híbrida entre los tres, donde podemos obtener una reducción en la demanda energética, problemas asociados a la presencia de ventanas los podemos evitar, y que tenemos una mayor cantidad de usuarios con confort por el incremento de ventanas abiertas. Entonces, es, digamos, el focus de esta investigación. Ahora, ¿dónde se quiere probar esta tecnología? Entonces, acá en este caso, como la idea es que esto se pueda adaptar a edificaciones educativas de la región Caribe, como caso de estudio se toma la Institución Educativa Distrital de Santa Lucía. Entonces, acá podemos ver unas imágenes donde se puede ver que en esta institución se cuenta con un gran porcentaje de ventanas, de porcentaje de los calados en las paredes, o sea, porcentajes de ventilación natural, y también que es una estructura típica de las edificaciones educativas que podemos observar en la región. Entonces, por eso se toma como modelo. Entonces, ¿cómo se desarrollará esta investigación? Se proponen 4 objetivos. Primero, recopilación de la información, que es el filtro que uno hace a partir de todo el material que ya existe en la literatura. Se hace un modelamiento matemático para poder desarrollar parámetros globales de confort térmico. Luego se comprueba esta técnica que se ha implementado por medio de un modelo, por medio de simulación computacional por CFD o dinámica de fluidos computacional, y por último, un análisis termoeconómico. De esta manera, estos son, digamos, los 4 principales objetivos que se plantean para poder desarrollar este tema de investigación. Entonces, ¿qué se espera obtener a partir de todo esto? Un mapa tecnológico de estrategias de climatización factibles en la región, un modelo matemático con capacidad de establecer parámetros globales de confort, una simulación computacional del modelo de confort térmico por medio de software CFD, y obtener la viabilidad económica para futuras implementaciones de estos sistemas en la región. Entonces, digamos, de forma simplificada, les he traído los principales factores y conceptos que intervienen en la investigación que actualmente estoy desarrollando en la universidad. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación al Research Day de Ingeniería. Gracias por tu participación y por toda la información tan valiosa que nos has traído en la tarde de hoy. Así que muchas gracias. A ustedes. Y seguimos con la programación que tenemos diseñada para ustedes esta tarde. Nuestro segundo invitado de la tarde de hoy es el ingeniero Víctor Pugliese, es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y trae para todos ustedes preparados una charla que lleva por nombre Aplicación de la mecánica de fluidos computacionales en flujos multifase. Entonces le doy la bienvenida al profesor Víctor. Profesor, muchísimas gracias también por haber aceptado esta invitación y qué gusto tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Entonces, empiezo compartiendo pantalla, ¿cierto? Así es. Perfecto, profe, ya se ve. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy a la presentación. La charla con la que vamos a trabajar el día de hoy se llama Aplicación de la mecánica de fluidos computacionales en flujos multifases. Entonces, primero voy a hacer una introducción al tema, que quede claro más o menos cómo va a ser el problema que vamos a abordar. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre el Direct Flux Model, que fue el modelo que utilicé durante mi tesis de doctorado. Posteriormente vamos a hablar cómo podemos utilizar la mecánica de fluidos computacionales o CFD como herramienta para obtener información valiosa en nuestros problemas de ingeniería. Posteriormente les comentaré los resultados que obtuve
Y además también presentaré algunos casos de algunos problemas que estamos desarrollando actualmente en la universidad. Entonces, empecemos. Primero, para explicarles o mostrarles a qué me refiero con fluido multifase, voy a mostrarles este video. ¿Qué estamos viendo en este video? Tenemos una tubería y en esa tubería al mismo tiempo tenemos un flujo de gas y un flujo de líquido, ¿ok? Realmente ese líquido es un líquido muy viscoso. No sé si alcanzan a observar que parte de ese líquido aún se mantiene en las paredes a medida que también va fluyendo el gas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros queremos obtener un modelo que pueda predecir el movimiento de estos dos fluidos al mismo tiempo. Entonces, si de pronto, normalmente lo que nosotros hacíamos, si tenemos una sola fase en una tubería, calculábamos la caída de presión, dependiendo de las propiedades del fluido. Pero cuando ya tenemos dos fases o incluso tres fases, la dificultad está en que muchos de los modelos previamente existentes están basados en una sola densidad o en una propiedad específica para una sección transversal. Entonces, como pueden ver ustedes, no siempre en una sección transversal está siendo ocupada por una sola fase. Hay momentos en donde tenemos gases moviéndose, también tenemos el líquido. Podemos tener momentos en donde sí tenemos uno solo, pero de pronto el gas está en forma de burbujas dentro del líquido. Entonces podemos tener lo que se conoce como distintos regímenes. Por ejemplo, imagínense que toda la tubería está completamente llena de líquido, pero el gas está como burbujas. Entonces ahí tenemos un régimen de bubble flow, que tenemos solamente burbujas dentro del líquido. Hay veces que de pronto, por ejemplo, miren que tenemos situaciones en donde rápidamente vemos un líquido, una cantidad de líquido que sale prácticamente disparado a lo largo de la tubería. Eso se conoce como slop flow. También tenemos regímenes de flujo anular, donde solamente el líquido está en las paredes. Entonces, todas esas posibles combinaciones de regímenes es lo que hace difícil, pero a la vez interesante, el problema de predecir el comportamiento de flujos multifases. En este caso en tuberías, pero vamos a ver más adelante que puede ser con cualquier otra geometría. Bueno, entonces, de esta diapositiva que quiero que les quede presente, la idea es obtener un modelo que nos permita predecir el comportamiento de la mezcla. Incluso puede ser, aquí estamos viendo gas y líquido, pero también podríamos tener partículas sólidas moviéndose a lo largo con los gases o partículas sólidas moviéndose a lo largo de los líquidos. Bueno, entonces, como le mencionaba, lo bonito de este problema es que para solucionarlo y para llegar a entenderlo de manera adecuada, debemos traer varias disciplinas de la ingeniería a que puedan confluir, puedan interrelacionarse y podamos darle solución a este problema. Primero, la mecánica de fluidos. Pues en la mecánica de fluidos es donde vemos todas las ecuaciones, las sumatorias de fuerzas, el balance de momento, de masa, de energía, que conocemos de la mecánica tradicional. Entonces, necesitamos ese marco o esa estructura teórica para empezar a solucionar el problema. Sin embargo, cuando ya tenemos muchas fases, es decir, ya tenemos fase gaseosa, fase líquida, es posible que no tengamos una forma de solucionar directamente todas las variables que vamos a tener. Por ejemplo,
el coeficiente de fricción. Muchas veces el coeficiente de fricción lo aproximamos a través del número de Reynolds, pero realmente no lo podemos resolver directamente. Esa ecuación para calcular el coeficiente de fricción hace parte de lo que se conoce como las ecuaciones constitutivas. Otra ecuación constitutiva, por ejemplo, las ecuaciones de arrastre. Si hay partículas que se están moviendo dentro del fluido y queremos saber esa fuerza de arrastre o esa interacción entre el fluido y las partículas, necesitamos obtener o predecir cuál va a ser ese coeficiente de arrastre para cada caso, dependiendo de las geometrías, dependiendo de las condiciones del flujo. Entonces, todas esas, muchas veces las personas llaman ecuaciones auxiliares o ecuaciones para cerrar el sistema, closure relationship. Esas ecuaciones, ¿de dónde vienen o cómo las obtuvimos? Esas ecuaciones vienen de trabajo experimental. O sea, a través de muchos años, a través de muchos experimentos, se han venido obteniendo distintas ecuaciones que nos permiten o que nos ayudan a solucionar el sistema de ecuaciones que vamos a tener cuando tengamos 1, 2 o hasta 3 fases. ¿Ok? Entonces, recopilando, tenemos por ahora mismo dos temas, dos áreas. La mecánica de fluido, la que nos da esa teoría o esos balances de masa, balances de momentos, balances de energía. Y además tenemos las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas son las que nos permiten aproximar ciertos parámetros para poder solucionar el sistema. Pero con esas dos áreas de la ingeniería no podemos todavía solucionar el problema. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que vamos a obtener muchas veces son difíciles de solucionar por métodos tradicionales, las ecuaciones diferenciales, o incluso las variables están tan relacionadas que tienen problemas cuando queremos separar el efecto de una u otra ecuación. Entonces ahí es donde empezamos a ver la necesidad de utilizar los métodos numéricos. ¿Ok? Entonces, para resolver este tipo de problemas, mecánica de fluidos computacionales con varias fases, necesitamos que tanto la mecánica de fluidos como el trabajo experimental y los métodos numéricos, todos ellos confluyan y nos podamos llegar a una solución. De pronto, en los métodos numéricos, cada vez vemos que hay nuevos métodos, pero depende mucho de cuál es el problema que estamos analizando. Entonces, hay que también saber identificar qué método numérico es el adecuado para el problema que estamos trabajando. Entonces, esta parte la traigo como introducción al tema. ¿Cómo vamos a interrelacionar todas estas áreas de la ingeniería? Ahí es donde nos ayudan la mecánica de fluidos computacionales o CFD, que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, entonces, en esta diapositiva, al lado izquierdo, tenemos un flujo, tenemos burbujas que hacen parte de la fase gaseosa y se están moviendo a lo largo de la tubería junto con una fase líquida. ¿Okay? Recuerden que lo que nosotros queremos es predecir el comportamiento de ese sistema como un todo. La fase gaseosa, además de moverse a una velocidad distinta, también se va a distribuir espacialmente en toda la sección transversal de la tubería. Entonces, si nosotros quisiéramos predecir ese fenómeno, podemos utilizar las ecuaciones de balance de masa, de continuidad, las ecuaciones de balance de momentum. Entonces, esas son las tres ecuaciones que están al lado derecho. En este momento, no quiero como que entrar en detalle en qué significa cada término. Sin embargo,
quiero llamarles la atención con algo. Tenemos 3 ecuaciones, ¿correcto? Y en rojo están subrayadas o están coloreados las 3 variables que podemos solucionar. Bm, que corresponde a la velocidad de la mezcla, de la mezcla que se tiene. Alfa va a corresponder a la fracción de volumen de la fase gaseosa. Y P, que viene siendo la presión en cada sección transversal. Esas son las 3 variables que podríamos resolver. Sin embargo, en verde están coloreadas otras variables que necesitamos para poder cerrar el sistema. Esas son las ecuaciones constitutivas. Por ejemplo, gamma G corresponde a la tasa de generación de la fase gaseosa. Fm, en este caso, corresponde al factor de fricción. Y BGJ corresponde a la gas drift velocity, corresponde a esa velocidad relativa de la fase gaseosa respecto a la fase líquida. Entonces, miren, esto es lo que quiero mostrarles, un ejemplo en donde tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, tenemos las variables que podemos resolver, pero necesitamos de esas ecuaciones auxiliares para poder solucionar el sistema. Esas ecuaciones constitutivas, pues, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues de mucho trabajo experimental o incluso de simulaciones. De hecho, parte de mi investigación es mejorar esa ecuación para poder calcular el gas drift velocity, la velocidad relativa de la fase gaseosa respecto a la fase líquida. ¿Okay? A eso va a apuntar mi investigación. ¿Qué pasa? Mucho de la investigación que se ha hecho en los últimos 50 años para predecir qué tan rápido se mueve la fase gaseosa con respecto a la fase líquida estaba basada en experimentos con agua como la fase líquida. Sin embargo, en esta aplicación yo estaba trabajando con líquidos viscosos, por ejemplo, para la producción de hidrocarburos, de petróleo, en tuberías. Cuando se está produciendo hidrocarburos por los distintos cambios de presión y temperatura, es muy común encontrar que en una tubería se tenga tanto gas como líquidos. Y ese líquido que está en esa tubería es muy viscoso. Esas ecuaciones disponibles que teníamos hasta ahora durante los últimos 50 años estaban basadas en experimentos con agua como fase líquida. Entonces, la idea o la hipótesis era ver cuál es el efecto de la viscosidad en la predicción de esa velocidad de la fase gaseosa. Entonces, para hacer esta investigación, utilizamos el modelo que tenemos en la segunda ecuación. Esa velocidad del gas va a depender de la velocidad del flujo J y de 2 parámetros prácticamente. El coeficiente de distribución C sub 0 y la velocidad relativa del gas con respecto al líquido. Entonces, en este caso, mi investigación se enfocó en trabajar 2 experimentos distintos, uno para mejorar la ecuación para el gas drift velocity y otro para el coeficiente de distribución. Una vez tengamos un ajuste para estos 2 parámetros en la ecuación de la velocidad del gas, podemos así mejorar la predicción de la velocidad media del gas, la que tenemos en color verde. Y una vez tengamos ese valor para la velocidad media del gas, podemos resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Hacia allá apuntaba el objetivo. Bueno, ¿cómo realicé mi investigación? En este caso, lo que hicimos fue, bueno, como ahora realizar experimentación con fluidos
muy viscoso, realmente es muy problemático hacerlo con experimentación física, utilicé la mecánica de fluidos computacionales o CFD para encontrar la información que yo necesitaba. Por ejemplo, si nosotros tenemos un líquido, un tanque líquido completamente estático y queremos ver cuál es la velocidad de una burbuja o una fase gaseosa desde la parte inferior a cómo va subiendo, esa velocidad va a corresponder al gap drift velocity. Entonces lo que hicimos fue, tenemos una tubería completamente llena de líquido y liberamos una burbuja. A mí me interesaba conocer cuál era la velocidad promedio de esa burbuja a medida que se desplazaba a lo largo de la tubería. ¿Qué interesante o qué ayuda tiene el CFD? Que solamente teniendo en cuenta las propiedades de cada una de las fases, la geometría, podemos predecir con bastante precisión esa velocidad media del gas. Entonces, aquí la dificultad de esa simulación es el hecho de que vamos a tener una interfase, ¿ok? Esa interfase entre la fase gaseosa y la fase líquida es muy importante tener en cuenta cómo la vamos a predecir. En este caso utilicé el método de volume of fluid, que corresponde a dividir las celdas de tal manera que cuando tengamos un valor de 0, por ejemplo, ahí esa celda está ocupada solamente por gas. Pero cuando tengamos un valor de 1, esa celda está siendo completamente ocupada por líquido. Si hay valores intermedios en ese parámetro alfa, pues sabemos que por ahí va a estar pasando la interfase. ¿Ok? Entonces, en eso consistió el experimento 1, el que está en la zona izquierda. Ahí teníamos una burbuja de gas moviéndose a lo largo de una tubería. El segundo experimento que desarrollé correspondía y ahora sí a tener en movimiento tanto el líquido como la fase gaseosa. Y la idea es propiciar la generación del slug. Cuando yo digo el slug es esa masa de líquido que veíamos que salía disparada a lo largo de la tubería. ¿Por qué me enfoqué en ese flow, en ese régimen de flujo? Porque realmente en la aplicación en el transporte o en la producción de hidrocarburos es un problema tener slug flow o ese régimen de flujo. ¿Por qué? Porque todos esos equipos y maquinaria que se tiene aguas abajo de la tubería no está preparada para recibir a gran velocidad y en muy corto tiempo esa cantidad de fluido. Entonces, por eso me enfoqué bastante en el régimen de flujo de slug flow. Entonces, en este caso, a mí me interesaba conocer, por ejemplo, información sobre la frecuencia en que ocurre ese slug, las longitudes o la cantidad de masa en la que ese slug estaba ocurriendo. También me interesaba cuáles las inclinaciones de las tuberías en donde posiblemente se generara o se propiciara la creación de esos slugs. También teniendo en cuenta sus viscosidades, el diámetro de la tubería. Entonces, vemos que muchas de esas variables están relacionadas con la generación de un régimen de flujo u otro. Okay. Bueno, primero voy a mostrarles algunos resultados sobre el drift velocity. Recuerden que drift velocity corresponde a esa velocidad de la burbuja cuando el líquido está estático. ¿Okay? Cuando la burbuja se va moviendo sola a lo largo de la tubería. Vemos en mucha investigación que se
se había hecho previamente que esa velocidad se podía relacionar con dos números adimensionales. El Potts number es el que está en rojo, y el buoyancy number. Esos números adimensionales están relacionando las fuerzas viscosas con las fuerzas inerciales o con las fuerzas gravitacionales. Dependiendo de esos números adimensionales, la idea o el modelo que propuse fue predecir cuál sería el Reynolds number basado en esa velocidad de drift velocity. Una vez ya conocía el Reynolds number, con la geometría y con las propiedades del fluido, podía obtener esa velocidad relativa del gas con respecto al líquido. En la figura que está a la izquierda, la línea punteada en negro corresponde a resultados experimentales en donde el modelo que mejor se ajuste a esa línea completamente horizontal, o la línea que está a 45 grados, sería el que tiene un mejor desempeño. El modelo propuesto es el que está en color como violeta, ¿ok? Vemos que se acerca bastante, sobre todo cuando las velocidades relativas del gas con respecto al líquido están cercanas o menores a 0.5 metros por segundo. Ya hay un poco más de desviación cuando esta velocidad aumenta. Sin embargo, vemos que este modelo tiene un mejor desempeño comparado con muchos que se utilizan actualmente en software comerciales para la predicción de flujos multifase. De manera similar, utilizando ya el experimento en donde tengo el flujo de gas y el flujo de líquido al mismo tiempo, y ver cómo se distribuye la fase gaseosa en la tubería junto con la fase líquida, mi objetivo era predecir cuál era ese valor del coeficiente de distribución. Como tenemos líquidos muy viscosos, en el caso de hidrocarburos líquidos, generalmente con esa viscosidad el flujo el flujo líquido está dentro de la zona laminar. Entonces, muchas veces en la literatura o en bastantes software se utiliza un coeficiente de distribución igual a 2, porque corresponde a esa relación entre la velocidad máxima para un flujo laminar que tiene una forma parabólica y la velocidad media. Sin embargo, realizando nuestros experimentos, vemos que realmente ese coeficiente de distribución puede variar dependiendo de la inclinación y del Reynolds number. Miren que los Reynolds number están valores bajos, estamos en la zona laminar para el líquido, pero vemos que puede variar entre un punto y otro. ¿Qué fue lo que observamos? Que realmente, si tenemos en cuenta la viscosidad del líquido, ¿ok?, en nuestras ecuaciones constitutivas, la predicción para el valor de alfa, que corresponde al volumen que ocupa la fase gaseosa, está sobreestimada. ¿Cómo así? Que realmente estamos utilizando equipos para producir hidrocarburos o cualquier otro tipo de mezcla cuando estamos haciendo líquidos viscosos. Estamos utilizando equipos sobredimensionados. ¿Por qué? Porque realmente la densidad de esa mezcla en promedio va a ser menor a la predecida realmente. Entonces, este fue uno de los resultados importantes de esta investigación, porque podríamos utilizar menor energía para producir
la misma cantidad de hidrocarburos. En este caso, C sub 0, veíamos que existía una relación entre el flow number y el Reynolds number. Y todas estas ecuaciones o el modelo propuesto se implementó utilizando técnicas de Machine Learning. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora les quería mostrar algunos trabajos que estamos realizando ahora mismo en el departamento junto con estudiantes de maestría de la universidad, y donde también estamos utilizando la mecánica de fluidos computacionales para solucionar nuestros problemas. En este caso, le estoy mostrando un quemador de lecho fluidizado en donde partículas sólidas se están moviendo junto con una fase gaseosa. Entonces miren que ahí es importante entender cómo esas partículas se van a mover a lo largo o alrededor del equipo. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que tengamos un flujo uniforme, va a mejorar la combustión de esas partículas. La idea es utilizar en lugar de carbón, por ejemplo, biomasa. Entonces se quiere obtener información acerca de la hidrodinámica en este caso. Otro trabajo que es interesante que se está realizando es el caso cuando tenemos partículas suspendidas en recintos hospitalarios, por ejemplo, en salas de cirugías. Entonces tenemos que, en casos de que se presente lo que se quiere evitar es que se generen infecciones en los pacientes. Entonces, el diseño del sistema de acondicionamiento debe tener en cuenta de la manera en cómo es más eficiente remover esas partículas suspendidas en un recinto. Entonces, este es otro ejemplo en donde la simulación utilizando mecánica de fluidos computacionales nos puede dar información muy valiosa acerca de estos tipos de problemas. ¿Okay? Bueno, esta es la presentación mía para el día de hoy. La idea era mostrarle cómo podemos utilizar CFD o mecánicas de fluidos computacionales en los distintos problemas de ingeniería. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Víctor. Gracias por la participación. La verdad, muy valioso el aporte que nos deja. Recordarle a toda la audiencia que quienes no se hayan podido conectar en la tarde de hoy por algún motivo, todos estos videos durante todo el evento van a quedar en el canal de YouTube de Uninorte Académico, así que los invitamos a todos a seguirnos allí para poder revisar toda la programación. Ingeniero, también acompáñeme compartiendo la información de que todas las personas que participan en el Research Day de Ingeniería, independientemente en qué día participen, podrán quedar exentos del pago de inscripción. Ya actualmente el Departamento de Ingeniería Mecánica tiene abiertas inscripciones para sus posgrados, que es la maestría en Ingeniería Mecánica y el doctorado en Ingeniería Mecánica. También tienen inscripciones abiertas hasta este viernes 12 de noviembre, así que todas las personas que hayan participado en este evento podrán quedar exentos del pago de inscripción. Quienes quieran seguirnos en nuestras redes sociales pueden seguirnos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN, que ven ahí en pantalla, o también estamos en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que, ingeniero Víctor, una vez más agradecerle por toda su participación y por haber aceptado esta invitación en el Research Day. No, muchas gracias a usted. Gracias, y nosotros volveremos con nuestra programación a las 4:30 con nuestro último invitado, que será el estudiante Iván Romero del doctorado en Ingeniería Mecánica. A todos muchas gracias por conectarse y nos vemos en un rato. Gracias.
Bueno, y seguimos con la programación del evento del Research Day de Ingeniería en este segundo día de evento, con las investigaciones y temáticas relacionadas con el Departamento de Ingeniería Mecánica. Recordarles a toda la audiencia nuevamente que las personas que participan durante este evento podrán quedar exentas del pago de inscripción. Nosotros tenemos inscripciones abiertas de nuestras maestrías investigativas, maestrías profesionales y doctorados hasta este viernes 12 de noviembre. Ahora sí, para continuar con la programación y con nuestro último invitado de la tarde de hoy, el estudiante Iván Romero, yo antes quiero invitar a la sala al ingeniero Humberto Gómez. Humberto es el tutor, quien trabaja muy de la mano con el estudiante de doctorado en Ingeniería Mecánica. Así que, ingeniero Humberto, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Muchas gracias, Natalia. Un saludo para todos los que se conectan en la tarde de hoy a este importante evento. Bueno, como lo has mencionado, pues es para mí un honor poder presentar al estudiante de doctorado en Ingeniería Mecánica, Iván Romero Yepes. Iván es ingeniero mecánico, terminó su pregrado aquí con nosotros, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Iván ingresa al doctorado a través de un programa de MinCiencias, doctorado de Universidad de Empresa, a hacer investigación en el área de impresión 3D farmacéutica. Actualmente, junto con su dedicación de estudiante doctoral en nuestro departamento, se encuentra vinculado parcialmente con la empresa como director del Departamento de Tecnología y Desarrollo en ProCaps, donde básicamente también desarrolla actividades en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en la industria farmacéutica y especialmente ahora relacionadas con su tema de investigación en el doctorado. Su tesis se titula Desarrollo de un proceso de manufactura flexible de formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitarias compuestas por múltiples ingredientes activos. Y bueno, estoy seguro que Iván también podrá compartirles parte de los avances y parte también de la información relacionada con esta importante línea de investigación que, como les manifiesto, pues la venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Y Iván, como les decía, forma parte también de este importante convenio y apuesta de MinCiencias para el fortalecimiento de los doctorados junto con el sector productivo. Entonces, Iván, bueno, pues muy buenas tardes y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ingeniero. De verdad es un gusto estar por primera vez en este Research Day. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, como mencionó el ingeniero Humberto, el título de la tesis de la charla es Desarrollo de un proceso de manufactura flexible de formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria compuestas por múltiples ingredientes activos o combinaciones de dosis fija, como normalmente se le conoce en la industria farmacéutica. Entonces, iniciemos con algo de cifras, ¿no? Y normalmente las combinaciones de dosis fijas son productos que van muy de la mano con las enfermedades crónicas, que es principalmente uno de los problemas que estos, digamos que de alguna manera u otra atacan. Entonces, empecemos con algo de cifras. Las cifras son muy grandes, es aproximadamente $1 trillón de gasto en salud en el año 2020 asociado únicamente a pacientes crónicos, y esto se ha multiplicado mucho más, sobre todo por la comorbilidad asociada de varios pacientes crónicos con el tema de la COVID-19. Se prevé que en el año 2030 pueden estar alrededor de 55 millones de muertes debido a estas condiciones crónicas, ¿no? Estas enfermedades crónicas que son digamos, uno de los un peso muy alto pues, en la mortalidad pues, de muchos pacientes alrededor del mundo. Y otro indicador que es una proyección realmente de 2030 es que el 68% del total de muertes en el año 2030 va a ser debido a estas condiciones crónicas. Esto es una problemática de verdad que incrementa la carga
sobre la carga financiera sobre los sistemas de salud alrededor del mundo. Ahora, el asunto con las enfermedades crónicas, y empiezo por acá porque vamos del problema hacia la solución. El problema con las enfermedades crónicas es que usualmente un paciente no tiene una sola condición crónica, una sola enfermedad. Normalmente, y como lo dice esta figura, un paciente, por ejemplo, con diabetes tipo 2 puede tener toda una serie de comorbilidades asociadas al proceso de su enfermedad. Puede tener hipertensión, puede tener algún problema metabólico, puede tener obviamente pues su diabetes tipo 2. Entonces, al final son condiciones que normalmente tienen muchas comorbilidades relacionadas, ¿no? Y algunas estadísticas pues indican que el 40% de pacientes que tienen diabetes tipo 2 por lo menos al menos tienen 3 de estas condiciones adicionales. Entonces, cuando uno se da cuenta de este problema, la industria farmacéutica responde con una solución muy elegante, ¿no? Que son las formas de dosificación unitaria que tienen múltiples principios activos o combinaciones de dosis fijas o fixed dose combinations o productos en combo. Hay toda una forma bien extensa de llamarlos. Pero finalmente son la incorporación de múltiples medicamentos en una sola dosis de administración. Entonces, por ejemplo, un paciente que es hipertenso y diabético, bueno, no es el caso de algunos productos, pero hay casos, usted puede dosificar un medicamento para una condición y otro medicamento para otra comorbilidad relacionada en una sola dosis. Eso mejora la adherencia del tratamiento al paciente porque tiene que administrar muchos menos medicamentos. Por ejemplo, el caso mío, que soy hipertenso, pues administrar la dosificación de medicamentos cuando el número de condiciones empieza a aumentar es bien complicado y normalmente uno se le olvida y en ese proceso de olvido pues uno termina rechazando algunas terapias. Eso ocurre normalmente cuando se tienen enfermedades crónicas. Entonces, esto simplifica pues ese régimen de tratamiento. Y aquí hay 2 ejemplos particulares. Este ejemplo de la izquierda se llama Unigel. Es una tecnología que es propiedad de la empresa donde laboro, ProCaps, que básicamente es una tecnología que permite incorporar múltiples principios activos en una sola dosis en forma de cápsula blanda de gelatina. Y en el lado derecho está el ejemplo particular de la industria farmacéutica, el ejemplo típico, que son las tabletas bicapa o tabletas tricapa, donde en cada una de las capas, pues básicamente se dosifica un fármaco que tiene una acción diferente. Entonces, hay muchas ventajas de estas combinaciones de dosis fijas, ¿no? Primero, que mejoran la adherencia del paciente al tratamiento, son menos medicamentos que administrar en el día a día. Segundo, hay ciertas combinaciones de principios activos, de compuestos activos, que pueden generar un efecto sinérgico. Hay ciertos mecanismos de acción al cuerpo humano al momento de tomar un medicamento, pues, que puede presentar un efecto sinérgico y mejorar pues, la respuesta del paciente al tratamiento. Por otro lado, desde el lado de la industria farmacéutica, ¿no? Simplifica muchísimo el manejo y la distribución, son menos presentaciones que manejar. Y finalmente, y algo muy importante para las empresas que están en el tema de innovación farmacéutica, es que permite una estrategia efectiva del ciclo de vida del producto. ¿Por qué? Porque si yo, bueno, supongamos que soy un laboratorio innovador que sacó un nuevo medicamento para, no sé, la diabetes, ¿no? Un inhibidor de la DPP4 o algo así, ¿no? Y soy un innovador y mi patente está venciendo, ya se vencieron los 20 años. Las combinaciones de dosis fijas permiten, a través de la incorporación de otro medicamento, extender el ciclo de vida de esa patente y poder seguir manteniendo pues, la exclusividad de la comercialización, que es muy práctico en términos de manejo del ciclo de vida. Ahora, finalmente, pues, a pesar de todas estas ventajas que tienen estas combinaciones de formas farmacéuticas, hay unos problemas inherentes, ¿no? Relacionados al alto costo de inversión, ¿no? Normalmente, bueno, en primera instancia, Unigel es una tecnología de ProCaps, una tecnología patentada, ¿no?
Entonces, no es una tecnología que pueda manejar cualquier laboratorio farmacéutico, ¿no? Porque obviamente es un tema que está protegido por derechos de propiedad intelectual. Y por otro lado, el tema de las tabletas bicapa pues requiere de unos equipos que son muy costosos, ¿no? Esas tableteadoras bicapa pues tienen controles especiales y tienen aditamentos adicionales que vuelven un poco más complejo el proceso, y eso eleva los costos iniciales de inversión. Ahora, desde el punto de vista de la operación, pues la laminación o la separación de las capas, obviamente por la diferencia de las propiedades mecánicas que tiene una formulación con respecto a la otra, pues genera esa debilidad en la interfase entre las dos capas de las tabletas, y eso produce pues deslaminación, que es uno de los problemas más comunes que se observa en este tipo de medicamentos, que es algo pues muy importante. Y otro problema muy de la industria farmacéutica es el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Tengo dos principios activos. ¿Cómo hago para asegurar la calidad en el proceso? ¿Cómo hago para tener un control preciso y para evitar pues que efectivamente no estoy teniendo pues el cruce, ¿no? Por ejemplo, que en una de las capas pues se dosifique el otro principio activo y vaya con una concentración que es diferente a la que debería tener, ¿no? Entonces, esto se ayuda mucho con la inversión inicial del equipo, pero al final termina siendo un alto costo de inversión. Y finalmente, el inconveniente principal que tienen estas combinaciones de dosis fijas es precisamente este término que está aquí, que dice fijo. ¿Por qué? Porque son combinaciones cuya dosificación, por ejemplo, si usted toma losartán y se toma 50 miligramos o 100 miligramos o 150 miligramos o qué sé yo, no, la dosificación que sea, al final termina siendo un valor fijo porque está fijado por el herramental que tenga la máquina de su tableteadora bicapa. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros los pacientes nos terminamos adecuando a las presentaciones que no hay en el mercado, a los productos que hay en el mercado, y no el producto adecuándose a las necesidades de los pacientes. Entonces, debido a todos estos inconvenientes y muchos otros de los que podríamos hablar un buen tiempo, esto le abre pie a nuevas tecnologías farmacéuticas, a tecnologías que permitan personalizar tanto la concentración como los perfiles de liberación, como la forma, como el tamaño, como el color, y tal es el caso particular de la manufactura aditiva. Aquí pongo dos ejemplos en esta imagen, ¿no? La manufactura aditiva permite fabricar de forma laminar sólidos o estructuras tridimensionales que pueden variar dependiendo de la instrucción que una computadora le entregue a la máquina que está generando esto. Si nosotros extrapolamos ese concepto hacia la industria farmacéutica, eso significaría que el producto que yo tengo se puede adaptar a las necesidades del paciente y no el paciente tener que adaptarse a lo que hay en el mercado. Entonces, es súper ventajoso. Hay incentivos muy interesantes para todo este tema, ¿no? Por ejemplo, puedo personalizar la dosis, ¿no? Y eso me permite tener múltiples concentraciones y múltiples formas, múltiples geometrías. Hay un tema muy interesante de punta investigado en estos últimos años, que es que la síntesis de medicamentos que se puede hacer con la impresión 3D química, ¿no? Es muy interesante ese tema, muy de vanguardia. La modificación del perfil de liberación, ¿no? Y es que no todos los medicamentos tienen que ser de liberación inmediata. Hay medicamentos que requieren una liberación enfocada en ciertas partes del tracto gastrointestinal. Hay otras que requieren una liberación extendida. Y todo eso se puede personalizar con el diseño geométrico de la forma farmacéutica. Hay muchos casos, por lo menos a nivel de investigación en el estado de la técnica. Y finalmente, lo que nos interesa es que permite combinaciones de medicamentos, ¿no? Yo puedo incorporar múltiples fármacos en una sola dosis e incluso puedo utilizar principios activos que sean incompatibles. Entonces, ahora en la manufactura aditiva hay una gran cantidad de técnicas, ¿no? Que van desde la extrusión de material, pasando por el binder-jetting y pasando por la fotopolimerización. Entonces, son muchas técnicas las que existen actualmente. Esas técnicas pues ayudan a hacer muchas cosas, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo de FabRx, que es uno de los principales investigadores a nivel mundial, permite tener formas que sean orodispersables, ¿no? que se obtienen dispersiones en 4 segundos, 7 segundos, eso es muy rápido, ¿no? Y también permite la personalización de la fabricación de fármacos. Este es un caso particular de la impresión 3D de la teofilina, que es un principio activo que tiene una ventana terapéutica estrecha y que en muchas ocasiones requiere pues, de que la dosis pueda tener ese grado de flexibilidad. Ahora, de todas las técnicas de manufactura aditiva que existen, nosotros hemos preferido estudiar la de extrusión de material, o que comúnmente se conoce como FDM, ¿no? FDM, o Fused Deposition Modeling, ¿no? Modelado por deposición fundida. Es una técnica de bajo costo que permite hacer experimentación de forma muy rápida, que permite pues también obtener múltiples formas de dosificación oral en fármacos. En el estado de la técnica hay muchos ejemplos que incluyen perfiles de liberación inmediata, películas orodispersables, sistemas flotantes, sistemas de liberación sostenida o sistemas de liberación enfocada. Todo depende, pues, finalmente del diseño que se haga entre la geometría y la formulación. Entonces, hemos escogido esta tecnología porque la impresión 3D multimaterial o la impresión 3D FDM dual permite incorporar múltiples materiales en una sola forma impresa. Y es lo que observamos en la figura. Cada una de estas boquillas que nosotros observamos maneja un material farmacéutico, que en el caso particular de nosotros puede ser farmacéutico, no necesariamente tiene que ser farmacéutico, pero se manejan cantidades discretas de material en cada una de las boquillas de alimentación, y de esta forma yo puedo fabricar, en teoría y muy pronto en la práctica, formas de dosificación oral farmacéuticas que tengan diferentes principios activos, porque esta extrusión multimaterial en la impresión 3D FDM puede ir incluso a 3, 4 o 5 materiales en un mismo sólido. Ahora, pese a que está la posibilidad de hacer esto, hay múltiples brechas técnicas, ¿no? Brechas de indicadores de desempeño, brechas de principios activos que no han sido estudiados en el estado de la técnica. Las que nosotros hemos tomado más relevantes, en este caso en particular, están impuestas inicialmente por las propiedades físico-químicas, en este caso en particular reológico-mecánicas, de esos filamentos farmacéuticos, porque al final terminan siendo materiales farmacéuticos que están pasando por una impresora 3D. Y, a ver, los polímeros farmacéuticos no son compatibles en sí mismos con el proceso de impresión 3D. Por otro lado, pues no existen, o por lo menos según el conocimiento del autor, no hemos encontrado pues herramientas de preformulación que permitan tener un diseño rápido de ese filamento, porque el filamento es el corazón de ese proceso de impresión 3D. Y finalmente, pues hay escasos estudios de métodos que permitan el aseguramiento de la calidad y el monitoreo en proceso de este proceso de impresión. Entonces, todo esto nos llevó a plantear estos 3 objetivos específicos. El primero, que básicamente lo que busca es diseñar un método de screening que estudie tanto la reología como las propiedades mecánicas de formulaciones para evaluar la procesabilidad o la printability o la impresibilidad, ¿no? La procesabilidad de una formulación farmacéutica en procesos de impresión 3D, en este caso en particular de procesos duales de impresión 3D. Segundo, pues algo que también hemos notado es la ausencia de estos enfoques de diseño farmacéutico. Entonces el segundo corresponde a la implementación de un enfoque de calidad por diseño para la fabricación de estas combinaciones de dosis farmacéuticas por este proceso de impresión 3D FDM y de extrusión de filamento. Y finalmente el desarrollo de una técnica basada en espectroscopía para evaluar, por un lado, la dosificación o la concentración o la valoración del principio activo, pero por otro lado también
para tener una técnica rápida que nos permita evaluar la susceptibilidad de impresión de una formulación farmacéutica en una impresora 3D. Esos son los 3 objetivos que responden a esas brechas que hemos identificado en el estado de la técnica, porque hay mucha investigación, pero poco de esto se ha trasladado realmente a la práctica, no se ha llevado a escala industrial, excepto por unos casos muy particulares. Ahora, en términos de materiales y métodos, vamos a utilizar una variedad de polímeros farmacéuticos, pero lo más importante es que vamos a trabajar esta combinación de valsartán y hidroclorotiazida. Son medicamentos para la hipertensión, ¿no? Muy de la mano con una condición con la que vivo, ¿no? En términos de métodos, vamos a fabricar el filamento vamos a diseñar una línea, y bueno, ya está diseñada, ya está implementada, lo verán más adelante, de extrusión farmacéutica que nos va a permitir evaluar diferentes formulaciones y condiciones de proceso de filamento que nos permitan finalmente obtener una tableta pues con las condiciones de calidad idóneas, ¿no? Entonces, primero tenemos este proceso de extrusión en caliente, tenemos obviamente pues todo el proceso de diseño de la forma farmacéutica en 3D y finalmente pues tenemos el proceso de impresión 3D convencional que vamos a estar pues utilizando actualmente. Ahora, en términos de metodología, el objetivo 1 pues inicia con una caracterización de materiales, luego de esto pues se establece un perfil de calidad para los filamentos farmacéuticos. Recuerden que el objetivo 1 es el método de evaluación radiológico-mecánica. Luego de esto, pues, se hace toda la evaluación del efecto de los atributos críticos de materia prima sobre los atributos de calidad. Vamos a hacer unas pruebas de alimentación sobre la impresora 3D y finalmente toda esta combinación de data experimental que vamos a obtener en las fases anteriores nos va a permitir desarrollar un mapa de selección de materiales que finalmente lo que nos va a dar es una zona de operación en términos de velocidad de corte y en términos de módulo de elasticidad y de viscosidad aparente, ¿no? Para el objetivo 2, pues básicamente lo que observamos aquí es el enfoque de Quality by Design o de calidad por diseño, que arranca pues con todo lo que es el perfil de calidad objetivo, siguiendo por el establecimiento y la identificación de los atributos críticos de calidad del producto, de los atributos críticos de materia prima de las formulaciones y de los parámetros críticos de los procesos tanto de extrusión como de impresión 3D. Todo eso a través de un enfoque de experimentación secuencial nos va a permitir establecer 2 cosas y que ambas engloban lo que se llama la estrategia de control. Primero, ¿cuál va a ser la estrategia de testeo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las variables que vamos a estar monitoreando continuamente en el proceso de impresión y extrusión? Y finalmente, el espacio de diseño. ¿Cuál es el rango en el que estas variables deben moverse? Y finalmente, en el objetivo 3, básicamente lo que vamos a desarrollar es un enfoque no destructivo para evaluar tanto la valoración del principio activo o la cantidad o concentración del principio activo y por otro lado, pues la susceptibilidad de ser impreso en un proceso de impresión FDM. Entonces, básicamente lo que vamos a tomar es la información de los espectros. En este caso vamos a estar utilizando espectroscopía de infrarrojo cercano y pues obviamente con técnicas de análisis multivariado, lo que vamos a hacer es que vamos a transformar esta data tomada de la espectroscopía de infrarrojo cercano y vamos a realizar pues toda una serie de calibraciones del modelo para poder predecir u obtener la data de tanto de valoración como de procesabilidad del filamento, que es básicamente lo que tenemos acá. Ahora, en términos de resultados preliminares, pues ya arrancamos pues con todo lo que es la evaluación mecánica de los filamentos de impresión 3D. Arrancamos con el perfil de calidad. Realmente esto que ustedes están observando aquí es todo el protocolo del ensayo de flexión, muy importante al momento de tener pues estos atributos de calidad que digamos que trazan el rumbo de cómo se va a comportar el proceso posteriormente. Aquí hay algunos resultados. Estos son los rangos, tanto en términos de módulo de flexión, de esfuerzo de flexión, en los que nos vamos a estar moviendo para digamos, esto traza el objetivo. Estos 2 rangos de valores trazan el objetivo que nosotros vamos a estar buscando en términos de propiedades mecánicas de materiales. También, pues, pudimos ejecutar
este ensayo de flexión. Esto está montado en un texturizador, que es un equipo pues, que se utiliza para la medición de propiedades mecánicas y de desplazamientos, en particular para la industria farmacéutica y la industria de los alimentos, dado que se manejan cargas muy bajas, ¿no? Está diseñado para este tipo de cosas. Y también tuvimos algunos resultados preliminares en términos de los rangos de propiedades, en particular del módulo de compresión y del esfuerzo de compresión requeridos para que todo funcione muy bien en la impresora 3D. Adicionalmente, pues también hicimos todo el estudio de identificación de atributos críticos de materia prima, de atributos críticos de calidad y de parámetros críticos de proceso. Y actualmente, pues, nos encontramos desarrollando todos los ensayos de extrusión farmacéutica de filamentos. Esto que observan aquí es la línea de extrusión de filamentos que hemos montado para hacer la fabricación de los filamentos farmacéuticos. No tenemos todos los resultados del diseño experimental, por eso no los hemos reportado. Sin embargo, esto es digamos, el arreglo que estamos utilizando para esta fase inicial de experimentación en la tesis de doctorado. Entonces, estos son resultados muy preliminares, son resultados muy iniciales. Sin embargo, nos están dando muy buenas sensaciones los ensayos que estamos teniendo de extrusión farmacéutica de filamentos. Entonces, espero pues que les haya gustado la presentación y bueno, darle muchas gracias por su atención. Iván, muchísimas gracias a ti por tan valiosa información, por la presentación que has traído para compartir en la tarde de hoy. Como he venido diciendo, con esta presentación cerramos el Research Day de Ingeniería, segundo día de evento con las temáticas en Ingeniería Mecánica. Así que, Iván, una vez más, desde la Dirección de Posgrados de Investigación de Ingeniería, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Iván. Y recordarle a toda la audiencia, una vez más, que el evento seguirá los siguientes días hasta el día viernes 12 de noviembre. Nosotros ya tenemos abiertas inscripciones a los programas de posgrado de ingeniería. Para todas las personas que están interesados, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Todas las personas que participan en este evento podrán quedar exentos del pago de inscripción, y también invitarlos al día de mañana, miércoles, donde estaremos compartiendo las investigaciones relacionadas con los posgrados en el área de ingeniería civil. Así que para conocer toda la información y programación de este evento, no duden en consultar la página web. Así que a todas las personas que han estado conectadas durante el día de hoy, en la jornada de la mañana, jornada de la tarde, y que nos han acompañado en este evento, muchísimas gracias y los esperamos en la programación de mañana. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides